Bueno, ustedes ya me conocen, soy el profesor Carlos Fernández Agard y este es mi quinto video sobre temas climáticos. Bueno, hoy voy a comenzar este video relatándole algunas experiencias infantiles. Yo fui hijo único, bueno, de hecho lo soy, es decir, mis padres aún viven. Y eso tiene que ver con el tipo de juegos que uno elige. A pesar de que jugaba como todo niño en los juegos de tipo colectivo, la pelota, esto, lo otro, escondidas, en fin, los juegos típicos de la niñez, jugaba mucho individualmente y sin quererlo aprendía. Uno de mis juegos predilectos era un trompo. Yo tenía un trompo, me habían regalado un trompo de aquellos grandotes de chapa, de unos casi 20 centímetros de diámetro, o por lo menos así uno lo recuerda, quizá no fuera tan grande, pero uno de chico ve las cosas más grandes, ¿no? Y en realidad me divertía mucho haciendo, entre otras cosas, lo contrario a lo que hace este señor, que está poniéndole plomitos, trocitos de plomo, con un peso determinado a una rueda, para conseguir el equilibrio después de haber probado la rueda en una equilibradora de neumáticos. Bueno, como los chicos tenemos más tendencia a, digamos, a hacer que las cosas no funcionen que hacer que funcionen, yo hacía lo contrario. Es decir, de que cargaba plomitos en el borde del trompo para lograr desequilibrarlo y que entonces el trompo produjera al girar, giraba menos tiempo porque lógicamente tenía más rozamiento con ese desequilibrio, pero hacía unas figuras muy interesantes. Una de las cosas que hice fue cortarle el eje por la parte de abajo para que tuviera un tamaño un poquito mayor y entonces se desplazara al girar. Posteriormente quise volver a la situación original y empecé a buscar algo con que volver a reemplazar ese eje que había cortado, que era un ejecito quitable, digamos. Y ahí fue donde apareció el tanque de bolígrafo. Los bolígrafos eran en esa época extremadamente raros, pero se da la circunstancia que mi padre trabajó un tiempo como compañero de trabajo con Ladislao Viró, el inventor de la Virome, cuando este cerró su primera fábrica y tuvo que ir a buscar trabajo por ahí hasta que después consiguió una nueva sociedad, creo que con Silvapen. Bueno, el tanque de la Virome de Viró tenía exactamente el diámetro necesario para entrar en la perforación central que tenía el trompo. Y además de eso cumplía una función más importante. Yo podía dibujar las figuras que el trompo hacía al desplazarse, ya que tenía una bolita digamos, el trazo era bastante grueso porque utilizaba una bola de un tamaño bastante considerable, aquel primitivo bolígrafo. Un montón de años después, es decir, hace relativamente poco tiempo, encuentro unos gráficos que me recordaron mucho a los gráficos que dibujaba mi trompo. A estos gráficos me refiero. Estos gráficos son de un paper, de un documento científico de la doctora Charbatova, de la Universidad de Praga, y describen el movimiento que hacen algunas estrellas portadoras de planetas. Si recordamos que en un par de videos anteriores hemos estado charlando sobre el tema del movimiento solar inercial provocado por la presencia de los grandes planetas, bueno, este es el mismo efecto, pero en otras estrellas que también tienen planetas.
Estos trabajos de la doctora Charbatova, que ahora vamos a ver un poco más cuál es su importancia, permiten que actualmente busquemos planetas por fuera de nuestro sistema solar utilizando otras técnicas. La primera técnica es descubrir cuando una estrella tiene una variación, tiene un bamboleo en el punto en el cual lo observamos. Ese bamboleo puede ser de entre unos pocos días, incluso horas, hasta un montón de años. Lo que requiere, obviamente, un gran tiempo de observación a veces. Va a depender de la velocidad que tengan los planetas que giren alrededor de esa estrella y de su tamaño también, obviamente. Un pequeño planeta como la Tierra, por ejemplo, no produce un movimiento apreciable en el Sol, cosa que sí producen, como decíamos, los grandes planetas gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano. La importancia que tiene el trabajo de Charbatova es que ha hecho un estudio extremadamente concienzudo, ya que estos movimientos habían sido previstos ya por Newton, no recuerdo la fecha, pero aproximadamente alrededor del año 1700, 1600 y pico, en su teorema 12 del Principia Mathematicae, y donde decía que así como los planetas giran alrededor del Sol, el Sol tiene que realizar algunos movimientos en relación con esos planetas. Habíamos descrito entonces también cómo era el tema del baricentro y demás en los videos anteriores. Hay otros ciclos, aparte del ciclo de los ciclos de Charbatova, que son varios, por cierto. Es decir, hablamos del ciclo de Charbatova porque hay uno de esos ciclos de movimiento solar que tiene una periodicidad muy larga. Se produce una vez cada 2002 años. Es decir, que además de los periodos de 11 años que hacen las vueltitas estas que vemos en los esquemas de Charbatova, vamos a hacer una aquí, este sería el Sol, vamos a dibujarlo amarillo, este sería el Sol, y los movimientos que realiza alrededor del baricentro, que pueden ser, son movimientos de este tipo, que en definitiva, bueno, yo soy muy mal dibujante, ya se los dije, en definitiva dibujan unas formas aproximadamente trebolares, es decir, de esta clase, así, donde este sería el baricentro y este sería el movimiento del Sol. Normalmente estas formas son trebolares. No normalmente, especialmente durante los periodos de alta actividad solar. Es decir, los periodos de manchas corresponden a un trazo, los periodos de muchas manchas corresponden a un trazo regular. Bueno, es interesante pensar por qué. Es decir, ¿qué tienen que ver las manchas solares con los trazos regulares? Bueno, si el baricentro del sistema se encuentra cerca del centro del Sol, vamos a suponer que este fuera el Sol y este dibujo que habíamos hecho antes era el viaje del centro de gravedad del Sol alrededor del baricentro, mientras más cerca esté el centro solar del baricentro, más grandes van a ser los efectos gravitacionales que este baricentro tenga sobre el centro solar y en general sobre la actividad solar. Es decir, en otras palabras, más se va a sacudir el brasero, que es lo que decíamos en nuestro video anterior, sacudir el brasero. Estamos sacudiendo ese brasero gigantesco, ese brasero atómico que es nuestro Sol. Voy a hacer un pequeño impasse y vuelvo a este tema. Este pequeño impasse para decir que no son los únicos ciclos solares que hay. Está el ciclo de 11 años, están los ciclos cuasi bicentenarios que duran unos 178 años, entre los cuales esos ciclos de 11 años, vamos a suponer que estos sean los ciclos de mancha, cada aproximadamente 11 años, y
estos ciclos que contienen unos 15 ciclos más o menos de 11 años, describen también una curva de amplitud que hacen que en ciertas épocas los ciclos lleguen casi a cero o a valores mucho más bajos, y que en otras épocas los ciclos sean realmente muy grandes. Todo tiene que ver con este movimiento, todo tiene que ver con el movimiento solar inercial. Ya vamos a ver ahí en los gráficos de Charbatova, los que están en amarillo corresponden a épocas en las cuales el Sol giraba cerca de su baricentro, en órbitas regulares, aproximadamente trebolares, y los trazos en verde corresponden a épocas en que el Sol se aleja notablemente del baricentro, disminuye la actividad de manchas y disminuye, por lo tanto, ligeramente la temperatura superficial del Sol y el diámetro solar. Bien, hay otros ciclos, aparte bueno, cada 2400 años, por cierto, se produce el llamado ciclo de Charbatova, que es que durante un periodo relativamente largo, de un par de centenares de años, el movimiento del Sol es regular. El último ciclo de este tipo tuvo lugar entre aproximadamente el 100 a.C. y el 100 después de Cristo. El próximo se va a producir aproximadamente alrededor del año 2400, es decir, en más o menos esos 100 años. Pero se puede saber exactamente. Yo digo aproximadamente porque honestamente no recuerdo la fecha exacta o la precisión exacta que hay al respecto. Pero en realidad estos ciclos son totalmente previsibles. Es decir, son totalmente previsibles en al menos 100 o 200 o 300.000, disminuyendo lentamente esa precisión, años hacia atrás y años hacia adelante. Es decir, que para aquellos catastrofistas del clima que ganan dinero vendiéndonos posibles catástrofes, lo siento, se llevan un chasco, porque nuestro clima es previsible, dentro de lo que sabemos sobre clima, que es bastante poco, pero es previsible a un plazo de muchos centenares de miles de años por delante. ¿Cuáles son las dificultades con las que todavía nos encontramos para calcular determinadas cosas con precisión al respecto? Bueno, al final les dije que iba a hablar de otros ciclos y me salté el tema. Además del ciclo de 11 años, además del ciclo, es decir, cada 11 años manchas, cada 2 ciclos de 11 años cambio de la polaridad del Sol, pasa del norte al sur y el sur al norte, del gran imán que es el Sol. Cada 178 años se produce un decrecimiento de los ciclos de 11 años, que significan la carencia de manchas durante una cierta cantidad de ciclos, y cada 2400 años se produce un ciclo extraordinario de calor, es decir, de muchos ciclos solares regulares y relativamente altos. Pero además de eso, los otros ciclos corresponden no ya a la actividad solar, sino a los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y sobre sí mismo. Es decir, nuestro movimiento de rotación sobre el eje y de revolución alrededor del Sol sufre pequeñas variaciones, también periódicas, pero de periodos extremadamente largos. Esos son los llamados ciclos de Milankovitch. Hay 4, es decir, variación de la inclinación del eje de la Tierra, lo que significa que cuando el eje de la Tierra la diferencia son 2,5 grados más o menos, Nosotros actualmente estamos en ligero crecimiento, de manera de que al ir aumentando la inclinación del eje terrestre, se hacen un poco más grandes los casquetes polares, la diferencia entre invierno y verano es un poquito mayor, los inviernos son un poco más fríos, los veranos un poco más cálidos, hasta que llegue al final del ciclo. Estamos hablando de ciclos que en general van entre los 25.000 años y más de 100.000 años. También varía, y el más importante de todo es la variación de la elipsoidad terrestre. El más importante de todo en cuanto a sus consecuencias, ya que actualmente la elipsoidad terrestre hace que nuestra órbita sea prácticamente redonda.
esta diferencia, la diferencia entre el eje mayor y el eje menor, es muy pequeña. Es del orden de 5 partes en 1000, aproximadamente. Creciendo lentamente. Estamos realmente en una época en la cual estamos pasando de una órbita prácticamente redonda a una órbita cada vez más elíptica. Digamos que durante los últimos 10.000 años hemos estado en zonas de órbitas relativamente circulares, por eso el clima de la Tierra ha sido relativamente suave. Sin embargo, ¿eso qué significa? Significa que cuando el Sol está un poquito más lejos de la Tierra recibe menos calor, y cuando está más cerca recibe más calor. La diferencia actualmente es poco más de un 3% en la cantidad de luz solar, o calor y demás, de radiación solar que recibimos entre cuando estamos un poquito más cerca y cuando estamos un poquito más lejos. Esto es un año, es decir, es la órbita de la Tierra, de manera de que cada 3 meses nosotros tenemos una época de mayor acercamiento al Sol, después en esta zona tendríamos también acercamiento hasta acá y después nos alejaríamos en esta parte. Sin embargo, al final de ese ciclo nosotros vamos a tener una órbita un poco más elíptica, lo que va a significar que esta distancia va a ser bastante mayor que esta. En realidad no es tanto mayor, en vez de ser un 5 por 1000, es un 5%. Pero eso significa una diferencia de radiación del orden del 23%. Es decir, que mientras actualmente esta diferencia entre aquí y aquí significa una diferencia de radiación del 3%, cuando estemos en esta posición dentro de 20.000 años más o menos, esa diferencia de radiación va a ser del 23%, es decir, mucho más. Bueno, los otros fenómenos son la variación del plano orbital de la Tierra. En el plano orbital de la Tierra, digamos, el plano en el cual gira respecto, siempre se toma un plano de ejemplo, en este caso sería el de Júpiter, varía ligeramente por arriba o por abajo del plano orbital del planeta Júpiter. Eso también produce pequeñas diferencias. Y por último, la precesión de equinoccio, es decir, el eje de la Tierra hace lo mismo que hace hacia mi trompo. Es decir, el eje de la Tierra está en esta posición y va girando sobre sí mismo, manteniendo aproximadamente el mismo ángulo, pero girando en este sentido. Lo que hace que por ejemplo, la estrella polar, actualmente, prácticamente indica casi el norte perfecto, dentro de algunos miles de años va a ser otra estrella completamente distinta. Casi al otro extremo está Vega de la Lira, que es probablemente el lugar hacia donde apunta. Bien. Yo decía que hay un montón de incógnitas, volviendo al tema anterior, yo decía que hay un montón de incógnitas en cuanto a por qué el sacudir el brasero se transforma en manchas solares y en diferencia de radiación. ¿Dónde están esas dificultades? ¿Qué cosas necesitamos conocer? ¿Y qué cosas todavía no conocemos demasiado bien? Solo sabemos las consecuencias, pero quizá nuestra ciencia pueda avanzar mucho si logramos averiguar las causas de todo eso. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Sol es una gran masa de plasma, que tenemos que tener en cuenta que yo siempre dibujo el eje, este sería el eje de rotación del Sol. Tenemos que tener en cuenta que su núcleo es una zona muy pesada, donde cada litro de Sol pesa entre 160 y 180 kilos, es decir, mucho más que lo que pesa cualquier cuerpo sobre la superficie de la Tierra, y yo me estoy refiriendo a que es digamos, aquel centro del Sol tiene una masa tal que es 7 o 8 veces más pesada que las sustancias más pesadas que podemos encontrar sobre la superficie terrestre, porque contiene, entre otras cosas, protones y neutrones comprimidos. Es decir, tiene hasta cierto punto, a microescala, digamos, la estructura de una estrella de neutrones. Comparte algunas de las propiedades que tiene una estrella de neutrones.
Después, ya más adelante, vamos a hablar de qué son las estrellas de neutrones. Pero bueno, esto quiere decir de que la gravedad solar, por ejemplo, la gravedad terrestre, si nosotros comparamos la gravedad terrestre, también tenemos un cascarón por fuera, que es la superficie terrestre. Tenemos también los océanos que provocan pequeñas diferencias en la gravedad, los casquetes polares. Y sobre todo tenemos en el interior varias zonas. La zona central es un poco más pesada porque la gravedad terrestre ha tendido, teniendo en cuenta que tenemos un centro de magma líquido, o líquido, pastoso, digamos, que se mueve. En el centro de la Tierra se ha ido a parar lo más pesado. Bueno, lo mismo ha pasado en el Sol. Lo que pasa es que las diferencias de peso que hay entre el centro de la Tierra respecto de nuestro planeta son mucho mayores en el Sol. Es decir, en el centro de la Tierra los materiales más pesados que tenemos, que constituyen propiamente el núcleo, pesan unos 8 kilos por litro. Mientras que los que están en la superficie, en promedio, las piedras y demás, el promedio de peso es unos 3 kilos por litro. Por supuesto que más por fuera tenemos el agua de los océanos, 1 kilo por litro, y los gases de la atmósfera aproximadamente 1 gramo por litro, decreciendo hacia la alta atmósfera. Bueno, en el Sol las diferencias son mucho mayores, porque mientras el plasma que constituye la superficie terrestre pesa aproximadamente una centésima parte de lo que pesa 1 litro de aire, es decir, aproximadamente unos 10 miligramos, en el centro del Sol, en cambio, esa diferencia de peso es mucho mayor. Bueno, todo eso es muy interesante, pero es mucho más interesante cuando yo tengo aquí una gran masa. Es decir, en este caso no es una masa real, es una masa virtual, por decirlo de alguna manera, que es el centro de gravedad del sistema. Y la variación de distancia del Sol a ese centro de gravedad del sistema va a producir efectos muy distintos sobre algo tan pesado como el núcleo o sobre algo tan liviano como la superficie. Por fuera del núcleo, el Sol contiene otra capa llamada capa radiativa. Vamos a ampliar un poquito los conceptos de cuando vimos un poco el interior del Sol. Esa capa radiativa ocupa casi la totalidad del espacio. Después hay una capa que, siendo enorme, es relativamente pequeña, que es la capa convectiva. Es decir, en el centro del núcleo se producen las reacciones atómicas que son, por radiación, se van transmitiendo a esta otra capa. Cuando llega a la capa convectiva, se va a transformar en corrientes de plasma que al llegar a la superficie pueden o no producir fenómenos superficiales, tales como las manchas solares o las fulguraciones y ese tipo de cosas. Incluso las eyecciones de masa coronal, que son, si bien se producen en la corona solar, son producidas por causas internas. Pero además de lo puramente mecánico, de estas corrientes que nosotros vemos, el Sol es sobre todo una máquina electromagnética. Es decir, todo lo que produce está relacionado con la electricidad y el magnetismo. Es decir, produce partículas ionizadas, fundamentalmente, tales como protones, neutrones, partículas alfa, partículas beta, que son influenciadas por el campo magnético solar. Esa influencia significa de que se van a producir corrientes de tipo magnético también, que por supuesto van a influenciar a ese plasma. No sabemos los efectos, no conocemos con precisión cuáles son los efectos digamos, las relaciones entre la gravedad de este punto virtual llamado baricentro y esas corrientes de plasma, ya que se trata de energías enormes. Nosotros procuramos estudiar eso, obtener energías enormes, desde un simple ciclotrón, que permite obtener energías del orden de los 2, 5, 10 megaelectronvoltios. Esa es la unidad en que se mide la aceleración de una partícula. Acelerar una partícula es elevar su energía.
hasta aceleradores tan enormes como el Gran Colisionador de Hadrones, instalado en Suiza, que maneja digamos, energías del orden de los 7 tera electronvoltios. Los que tenemos una computadora sabemos cómo suben los nombrecitos estos, como decir, en otras palabras, los multiplicadores de una cifra. Es decir, cuando decimos mega estamos hablando de 1.000.000, cuando decimos giga estamos hablando de 1.000 millones, y cuando decimos tera estamos hablando de 1.000.000.000. ¿Está? Entonces son capaces de acelerar las partículas hasta una energía equivalente a 7 billones de voltios. Para eso hace falta unos imanes gigantescos, que son los que encausan el chorro de partículas, unas tecnologías extremadamente depuradas donde esos imanes, como no podrían resistir la cantidad tan grande si se fundirían por la cantidad tan grande de energía, entonces esos imanes son enfriados hasta cerca del cero absoluto para hacer de que los conductores que por ellos circulan sean superconductores y por lo tanto no tengan resistencia eléctrica al pasar la corriente. Pero además de las dificultades que imprimen, digamos, para estudiar en fino la relación que hay entre los movimientos del Sol alrededor del baricentro y las corrientes internas que producen las manchas solares, dijimos que tenemos como dificultades averiguar lo que se llaman los momentos de las corrientes de Coriolis. Las corrientes de Coriolis son las que se producen incluso a nivel de la Tierra. Podemos averiguar qué es una corriente de Coriolis. Cuando yo abro el grifo para sacar agua, gira, según en qué hemisferio esté, si estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, en diferente sentido el agua de los lavabos. Pero todavía queda otra cosa más importante. No sabemos en cuánto influye la relatividad. Es decir, no sabemos realmente, si bien podemos calcularlo, no sabemos en cuánto influye la relatividad, teniendo en cuenta que el Sol es un astro muy masivo y que la luz recibe una curvatura podemos decir, al acercarse a la masa solar. Con mucho más razón cuando se trata de las partículas internas en relación con su núcleo. Ahí los efectos relativísticos son importantes. Y bueno, por supuesto forman parte del complejísimo cálculo que lleva de calcular movimiento del Sol alrededor de su baricentro en relación con manchas solares. Es un cálculo extremadamente dificultoso, pero quizá uno de los desafíos de la astrofísica más importante de nuestros tiempos. Muchas gracias y hasta el próximo video.